Antes de entrar ahora sí a lo que es el tema de la clase, vamos a hacer una breve oración. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude en esta clase. Padre, te damos muchas gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Te rogamos, Señor, que nos des gracia, que nos ayudes a nuestro ministerio, Señor, que lo que aprendamos el día de hoy, Señor, sea de mucha bendición en las iglesias en las que nosotros ministremos, sea de mucha bendición en la gente que nos escuche, Señor, que nosotros seamos portadores de la palabra de verdad, Señor, que trazamos bien tu palabra. En el nombre de Jesús te ruego gracia, Padre, para transmitir esto lo más claro posible. Señor, necesito de tu auxilio, necesito de tu dirección. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver. La primera variante que vamos a ver el día de hoy es el sermón analógico. ¿En qué consiste un sermón analógico? Este modelo de sermón consiste en establecer comparaciones o contrastes con lo que menciona el texto. De aquí su nombre, porque es una analogía. Digamos que toda la predicación es una analogía, porque el texto viene a usarse como una analogía de lo que no se debe hacer o de lo que sí se debe hacer. Es muy útil para predicar de analogías, de parábolas o de metáforas. Por ejemplo, aquí puse un ejemplo. El asunto. El asunto, primero voy a poner las definiciones, o en las diapositivas está en amarilla la definición y en itálicas un ejemplo. ¿Cómo se construye un asunto? ¿Cómo se piensa este asunto? Bueno, la verdad teológica o espiritual que se quiere enfatizar en el mensaje, ese es nuestro asunto. Y, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, ¿de qué trata toda la parábola? Trata del amor de Dios, es el amor del Padre por su hijo. Digamos que podemos encontrar ahí también algo de restauración, de arrepentimiento o el amor de Dios. Cualquiera de esos asuntos que pueda estar presente, nosotros vamos a elegir qué es lo que nosotros queremos hacer con nuestro propósito y decir, bueno, yo quiero hablar del amor de Dios en esta parábola, bueno, voy a escoger ese asunto. El asunto está muy sencillo, simplemente es la verdad teológica o espiritual del texto. Así de fácil. Ahora, el tema, ¿cómo se construye un tema en esta clase de sermones? El tema involucra la analogía que se quiere desarrollar a partir del asunto. Es decir, aquí ahora sí vamos a hacer la analogía. Por ejemplo, si el asunto es el amor de Dios, el tema va a ser la similitud entre el amor del Padre hacia el Hijo pródigo y el amor de Dios hacia nosotros. Vemos el paralelo. Cuando nosotros predicamos está muy claro, así como el Padre amó a su Hijo y lo recibió y corrió y lo abrazó y lo restauró y le dio un anillo e hizo fiesta y Dios mostró todo su amor. Así también Dios muestra tu amor hacia ti, si tú pecaste, si tú le diste la espalda, si tú lo dejaste, si tú quieres venir a Él te va a abrazar igual y te va a recibir igual y se va a alegrar igual. Vemos que la analogía está muy clara. Entonces, no es muy difícil pensar en qué tema puede encajar en esta clase de sermones. Simplemente se pone explícita la analogía, la similitud de tal texto, de tal parábola, de tal mensaje, con lo que representa para nosotros en la vida real. Eh, la proposición, nuestro dolor de cabeza, ¿cómo se construye la proposición en el sermón analógico? En el sermón analógico y en la mayoría de las variantes sermonarias es la declaración del tema en una oración gramatical completa. Simplemente es una declaración del tema. Y el tema nosotros ya lo tenemos muy explícito. Nuestro tema es la similitud del amor del Padre por el Hijo pródigo con el amor de Dios por nosotros. Entonces, ese es todo nuestro tema. Entonces, nuestra proposición va a ser en la narración del hijo, en la narración del amor del Padre hacia el Hijo pródigo, podemos notar una perfecta ilustración del amor de Dios para con nosotros.
En la parábola del hijo pródigo podemos encontrar una analogía del amor de Dios hacia nosotros. En el texto de Lucas, respecto al hijo pródigo, podemos encontrar un ejemplo o una analogía o una ilustración de cómo es el amor de Dios hacia nosotros. O sea, simplemente tomamos el texto y decimos que ahí encontramos una analogía de lo que nosotros queremos ejemplificar. Entonces, así se hace una proposición en este modelo del sermón analógico. Esta clase de proposiciones, ojo, no levanta explícitamente ningún interrogante, aunque sí la tiene implícita. Este interrogante implícita se puede reducir a solo dos opciones: ¿qué o cuáles? Y aquí es donde ustedes van a empezar a decir, está muy fácil, porque no se tienen que quebrar la cabeza pensando en cuál de las 6 preguntas que existen. Es qué, cuál, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué y cuál palabra clave encaja con esto. No tienen que pensar en eso. Lo que nos dice la teoría es que en el sermón analógico solamente puede haber dos opciones. O preguntas qué o preguntas cuáles. ¿Qué analogías? Pues tales. O ¿cuáles analogías? Tales. ¿Se acuerdan que les mencioné que qué y cuáles solían ser preguntas que se podían sustituir una a la otra? Bueno, este es el ejemplo. Solamente se pueden utilizar estas dos interrogantes. Ahora, de todas las palabras claves habidas y por haber, que muchos también batallan con la palabra clave, dice la teoría, la palabra clave se reduce solo a 4 opciones: comparaciones, similitudes, semejanzas o contrastes. Porque se puede hacer una analogía no solamente de lo que se parece, sino también se puede hacer una analogía de lo contrario. Entonces, uno puede decir, la primer comparación que podemos hacer de el amor de Dios Padre el amor del Padre con el Hijo pródigo, es que el Padre le recibe. ¿Y en qué podemos compararlo? Bueno, en que a Dios a nosotros también nos recibe. Es una comparación. Igual podemos decir, una de las similitudes que podemos encontrar en la parábola es que Dios recibe, el Padre recibe al Hijo, igual que Dios nos recibe a nosotros. O semejanzas, se puede decir, o contrastes. Entonces, se fijan cómo las 4 palabras realmente dicen lo mismo, significan algo muy similar. En esto consiste un sermón analógico. La oración de transición. La oración de transición suele incluir la palabra clave, el tema y el propósito del sermón. Por ejemplo, este es un ejemplo de una oración de transición. Vamos a ver a continuación las similitudes. Ahí está la palabra clave. Entre el amor del padre de familia por su hijo pródigo y el amor de Dios Padre hacia nosotros. Ahí está el tema, que es toda la similitud. ¿Para qué? Para estimularnos al arrepentimiento. Digamos que el propósito de ese sermón era motivar a los hermanos de la iglesia tal al arrepentimiento. Ese es mi propósito específico. Entonces, lo que nos dice la teoría es que para armar la oración de transición, tengo que juntar la palabra clave, juntar el tema y juntar el propósito y tenemos mi oración de transición. A continuación vamos a ver tal y tal que nos va a ayudar a lograr esto. Las divisiones principales abarcan cada una de las similitudes del pasaje. Ahora, ¿qué se tiene que tomar en cuenta aquí? Que como son comparaciones entre una cosa y otra, siempre empiezan con algo así como, así como el Padre hizo esto, así también Dios hace esto con nosotros. Así como, no sé, Sansón pecó, así a veces nosotros pecamos. Así como, Isaías vio la gloria de Dios, así nosotros la veremos algún día. No sé, no sé, estoy ahorita inventando analogías, pero llevan ese, como que esa pauta, así como, así también. De esta manera, bueno, para nosotros es igual que esa palabra inicial que detona el primer ejemplo y esa segunda palabra que detona cómo liga eso con la realidad,
se debe repetir en todos los puntos principales. Si tú decides poner así como, así también, usa esas palabras en todos los puntos principales. Si tú decides, no sé, poner otra cosa que signifique algo parecido, como así como, de la misma manera, simplemente la regla es que esa construcción gramatical se respete en cada punto principal. Esa es la regla. Entonces, divisiones secundarias. Interpretan el incidente y la verdad en cuestión. Está muy, muy sencillo cómo poner las divisiones secundarias. ¿Por qué? ¿En qué consiste? Consiste en interpretar el incidente bíblico, interpretar lo que está sucediendo en la Biblia. ¿Qué pasó en la Biblia objetivamente? El hijo estaba lamentándose por comer algarrobas que comen los cerdos. Eso es lo que está pasando en el texto. Y lo tenemos que ligar con la verdad en cuestión espiritual. O sea, tú a lo mejor estás llevando una vida de miseria porque te conformas con las cosas que este mundo te puede dar y estás, no sé, desaprovechando todas las riquezas que tiene tu Padre para ti. Y hacemos ahí la verdad espiritual para nosotros. Entonces, está por un lado y por el otro. Uno, explicar el texto y una aplicación concreta en la vida real de lo que es el texto. Entonces, podría ser, esto es una sugerencia, no necesariamente tiene que seguir así. En primer lugar, el desarrollo del incidente, del objeto o la persona que el texto señala. En segundo, el desarrollo de la verdad espiritual con la que queremos ligar esa verdad. Y en tercer lugar, una aplicación o una exhortación, una llamada a la acción de los hermanos que nos están escuchando. Entonces, hermano, ya que viste qué significa el texto, ya que viste cuál es la realidad espiritual de este texto, entonces ahora te toca a ti hacer algo ahora al respecto. A ti te toca buscar a Dios. Entonces, y ahí entra la aplicación, la exhortación. Es una sugerencia, no es rígido. Como vimos la clase pasada, hay muchas formas de meter data dentro de una división principal. Se puede meter a lo mejor una ilustración, una anécdota, un testimonio, un texto complementario, el comentario de algún libro, no lo sé. Se puede meter mucha data dentro de las divisiones secundarias, pero esta es digamos que la sugerencia, no del libro, si mal no recuerdo, cuando estaba haciendo estas diapositivas, son sugerencias de un servidor. Creo que esto no está en el libro. Así como el padre corrió a su encuentro, por ejemplo, este es el primer punto principal y el ejemplo de las divisiones secundarias de ese primer punto principal. Así como el padre corrió a su encuentro, así el Señor también te está esperando. Entonces, punto número, bueno, el primer inciso es el padre seguía amando al hijo pródigo aún y con sus derroches. La explicación de lo que estaba pasando en el texto. B, el Señor te sigue amando a pesar de tu pecado. Explicación de la realidad espiritual. C, una aplicación. El hijo tuvo que arrepentirse. Tú tienes que arrepentirte ahora. Entonces, ahí está un ejemplo de estas divisiones secundarias. Ojo, puse aquí una nota, al parecer importante porque tiene doble asterisco. Ni la introducción ni la conclusión tienen anotaciones especiales para esta variante. Es decir, como vimos que se hacía la introducción y como vimos que se hacía la conclusión, así es igual para esta clase de sermones. De hecho, creo que esta anotación viene en la mayoría de las variantes que vamos a ver el día de hoy. Ahora, hasta aquí, hermanos, dudas y preguntas de la variante del sermón analógico. ¿Qué dicen? Está más fácil que sermones básicos, ¿verdad? Ya está todo armado. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo de lo que es este sermón analógico. ¿Sí pueden ver el Word que tengo delante o no? No, No, siguen, No, no se ve.
Estoy viendo la presentación. Vamos a ver, compartir, Word. Ahí está. Bien. Este es un ejemplo de un sermón analógico que de hecho prediqué en la oración del distrito. Y de hecho es el sermón que les puse a hacer Filipenses. Cada quien lo hizo a lo mejor con una variante básica. Yo este sermón lo hice con una variante analógica. Mi propósito general fue consagración. Mi propósito específico fue inspirar mediante el Espíritu Santo a los ministros del Distrito Central a servir con humildad como Cristo lo hizo por su iglesia. Dato interesante, bueno, yo suelo poner inspirar mediante el Espíritu Santo, motivar mediante el Espíritu Santo, exhortar mediante el Espíritu. Es una anotación que yo me pongo a mí en cada sermón para recordarme que lo que va a producir ese sermón es producto del Espíritu Santo y no mío. Esa es una, digamos que, algo que es muy propio mío. ¿Cómo se llama? La teoría homilética no dice que tengas que poner que eso es mediante el Espíritu Santo, simplemente te dice verbo, auditorio y el resultado. Pero les repito, esto para mí es un recordatorio que lo que va a pasar en ese sermón no es causa mía. Entonces, base bíblica, la base bíblica que ya estudiamos en sus sermones, Filipenses 2, del 3 al 8. Asunto, ¿cómo dijimos que se hacía el asunto según el sermón analógico? Alguien que me diga. Es lo que La se ve. verdad teológica. Sí, 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 ¿alguien? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? De lo que se habla en el texto. Amén. Sí, brota del texto, lo que dice el texto. Entonces, ¿qué dice el texto? Dice que Cristo no estimó el ser igual a Dios, sino como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, se humilló. Literalmente dice el texto que se humilló. Entonces, Él dejó su trono, su gloria, por venir a tomar forma de un humano cualquiera y sufrir y padecer. ¿Y por qué razón? Por la razón de salvarnos. Entonces, la humildad, para mí, lo que vemos en el texto es Cristo sirviendo a seres muchísimo más inferiores que Él. Y para esto Él tuvo que humillarse todavía más para poder ayudarles a estas personas que somos nosotros. Entonces, para mí lo que dice el texto es la humildad en el servicio. ¿Por qué? Porque Pablo dice, haya el mismo sentir que hubo en Cristo, haya en vosotros. Entonces, Pablo no nada más menciona todo lo que hizo Cristo, sino que lo menciona con el propósito de que nosotros también sirvamos a otros con esta misma actitud. Y esto ni siquiera brota de nosotros a la hora de hacer el sermón, lo dice el texto, hay el mismo sentir en vosotros. Entonces, el propósito de Pablo era que los hermanos sirvieran de manera humilde. Es el asunto que yo detecté en el texto, la humildad en el servicio. Ahora, ¿cómo dijimos que se hacía el tema? Ligando una cosa con otra. Yo, mea culpa, asumo el error de pues querer pulir un poquito más el sermón. Entonces, puede ser que el tema no esté tan legible o tan entendible. Lo redacté de esta manera porque el auditorio eran ministros grabados de ISUM y de la Facultad de Teología y ahí está el superintendente y impone. Entonces, procuré hacerlo lo más pulido posible. Mi tema fue las características homólogas de la humillación de Cristo en nuestra vocación ministerial. ¿Qué es homólogo? Bueno, algo que es paralelo, es parecido, es similar. Entonces yo estoy homologando las características de la humillación de Cristo con las características de cómo debe ser nuestro servicio como ministros. Entonces,
La lógica del sermón fue un sermón expositivo analógico, la variante fue analógica. El título, no le puse título, a muchos de mis sermones no les pongo título, otro error mío, no aprendan eso de mí, ustedes pongan títulos bien creativos, bien sorprendentes, bien sensacionales, humorísticos, graciosos. Yo como durante mucho tiempo he pensado que no tengo mucha creatividad para los títulos, no los hago, pero los voy a empezar a hacer, se los prometo. Ustedes van a llevarse tarea, van a aprender a hacer sermones, yo voy a aprender a hacer títulos. Les prometo que voy a aprender a hacer títulos. Introducción. ¿Qué hice en la introducción? En la introducción expliqué la teología paulina en Filipenses y su propósito didáctico. Lo que les acabo de decir. Pablo no enseñó teología nada más para decir, Cristo hizo esto y yo soy muy sabio y lo sé todo y lo dije. El propósito de Pablo de explicar toda la teología que explicó era con el propósito de decirle a los hermanos, ustedes vivan de la misma manera. Entonces, la teología paulina tiene propósitos didácticos de enseñar. Que aquí podría ser como lo que me preguntaba Ismael sobre la frase introductoria. Yo esto lo dije y yo creo que impacta un poquito. La humildad no pregunta qué puedo obtener, sino qué puedo dar. La humildad no pregunta a quién puedo impresionar, sino a quién puedo servir. Digamos que esa fue mi frase introductoria. Entonces, y eso fue lo que dije en la introducción. Proposición. ¿Cómo dijimos que se hacía la proposición? Por favor, vean sus notas y díganme cómo se hace una proposición de un sermón analógico. Es la declaración del tema en una oración gramatical completa. La proposición de un sermón analógico. Sí. Amén. ¿Lo puedes repetir, por favor, Ismael? Dice que es la declaración del tema en una oración completa. Amén. Pero venía también ahí que se tenía que colocar lo que era la analogía, ¿no? En sí, para hacer la Una proposición. similitud o una comparación. Sí, que es el tema en sí. Entonces, en la proposición simplemente uno dice en el texto tal o en la analogía tal o en este caso yo puse en Filipenses 2 encontramos el mejor ejemplo de servicio y humildad de características análogas a nuestra vocación ministerial. Lo redacté, les digo, lo redacté muy presuntuosamente. Por favor, ignórenme. A ver si no les caigo gordo. Lo redacté de esta manera, pero bien pudo haber sido, en Filipenses encontramos las similitudes entre la forma de servir de Cristo y la forma en la que nosotros deberíamos servir. Esa es la comparación. En el fondo, eso está detrás de estas palabras rimbombantes que puse. Pero esa es la idea, así se arma la proposición. En el texto tal, en el lugar de la Biblia tal, en la historia tal, en la parábola tal, encontramos esta analogía y se coloca la analogía en sí. Y bien, como dice Ismael, se coloca como una oración gramatical completa. Ahora, interrogante sermonaria. Solo había dos posibles. ¿Qué o cuáles? A mí me hacía más sentido poner cuáles. ¿Cuáles son estas características análogas? Entonces, palabra clave, bueno, yo aquí busqué una palabra muy propia, muy mía, las características análogas. Así como Cristo sirvió de esta manera, así nosotros tenemos que servir de esa manera. La característica de Cristo es análoga a la característica nuestra. Pero, les repito, al final, detrás de estas palabras rimbombantes está semejanzas, comparaciones, similitudes, contrastes. Entonces, bien podría haber sido la palabra clave similitudes. Las similitudes del servicio de Cristo a lo que debería ser nuestro servicio. Entonces,
La oración de transición. ¿Cómo se elabora una oración de transición en el sermón analógico? Es la que incluye la palabra clave, el tema y el propósito del sermón. Amén. Gracias, Mirna. Incluye la palabra clave, el tema y el propósito del sermón. En este caso, bueno, también siempre la oración de transición, y eso es de cajón, siempre es una invitación. Acompáñenme a explorar la invitación. Comparativamente, aquí yo, en lugar de usar la característica análoga, estoy hablando de comparación. Bien, es más bien, podemos cambiar esto, la palabra clave, podemos hacer comparación. Me hace más sentido. Acompáñame a explorar comparativamente, ya tiene sentido colocar la palabra clave y una palabra similar comparativamente, la humillación de Cristo con nuestro servicio. Ahí está la analogía. Ahora, aquí viene el propósito del mensaje. Esto nos ayudará a ejercer nuestra vocación ministerial más humildemente. ¿Cuál es mi propósito? Acá arriba, servir con humildad, como Cristo lo hizo. Entonces, el propósito es que a los siervos de Dios que ahorita están sirviendo a Dios, sirvan a Dios con humildad. Ese era el propósito. Entonces, yo lo que les estoy diciendo, hermanos, acompáñenme al texto tal para ver las comparaciones que hay entre el servicio de Cristo y nuestro servicio. ¿Para qué? Para que después de este sermón, nosotros querramos servir a Dios con humildad. Entonces, aquí están las dos comparaciones, los puntos principales, y ahorita vamos a hablar de los puntos secundarios. La primera comparación que yo pude, bueno, este es un sermón de 2 puntos. Así como Cristo se despojó para servirnos a nosotros, nosotros hemos de estar dispuestos a despojarnos para servir. En primera instancia expliqué la realidad del texto. El texto dice que Cristo se despojó. Bueno, ¿qué tanto se despojó? Dice que él renunció a ser libre de culpa, porque él era libre de culpa, por cargar la culpa de todos. Y ahí viene el texto que respalda eso. Él renunció a sus riquezas en gloria por pobreza. Ahí 2 Corintios dice que él, siendo rico, se empobreció para enriquecernos a nosotros. Así dice el texto. Ojo, yo estos textos no los traía a ellos, hermanos, vamos a Corintios, hermanos, vamos a Juan. No los traía así. Estos textos hay que traérselos de memoria y simplemente citarlos. Hermanos, así como dice la Biblia, que él siendo rico, se empobreció para enriquecernos a nosotros, él teniendo su riqueza renunció a eso por amor a nosotros. Entonces, ¿para qué? Para no marear a los hermanos, sobre todo en esta clase de sermones que a veces son mucho más breves que una predicación común, completa. ¿Qué renunció? Renunció a su gloria celestial por la miseria humana. Aquí el texto de Juan, que de la oración sacerdotal, donde dice: Señor, vuélvame la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Menciona que Cristo estaba en un estado glorificado antes de encarnarse. Y él renunció a ese estado de gloria por venir a vivir con miseria a este mundo. Entonces, ¿qué es este punto? Este primer punto, primer inciso, explico la realidad espiritual del texto. Todo lo que Cristo estuvo dispuesto a renunciar. En el segundo apartado, explico la realidad espiritual detrás de este texto. La analogía, vaya. Nosotros, así como Cristo renunció a muchas cosas por salvarme, nosotros deberíamos estar dispuestos a renunciar a muchas cosas por servir al otro. Servir, aunque el ministerio duela. Hay veces que los hermanos no reconocen, que los hermanos no dan las gracias. Hay veces que uno se mata por la iglesia y la iglesia no responde de la manera que nosotros quisiéramos. Bueno, pues es que no tiene que responder. Nosotros servimos aunque el ministerio duela, nosotros nos entregamos aunque la gente no agradezca, nosotros seguimos trabajando, porque a eso nos llamó el Señor. Dar aunque no haya gratitud. Nosotros a veces queremos recibir y queremos hacer las cosas para obtener, y no necesariamente. Estar dispuesto a sufrir
por el otro. Estar dispuesto a hacer cosas que nos van a colocar en una situación incómoda, que nos van a colocar en dificultades. Y uno a veces, por no sufrir un poquito, no ayuda a alguien. Y el ministro que sirve con humildad, como Cristo lo hizo, está dispuesto a jugársela y a recibir los golpes y a recibir las críticas y a recibir estos señalamientos por ayudar a quien necesita ayuda, porque es lo que Cristo hizo. Entonces, ahí viene por ejemplo, por decir, la analogía. Entonces, la segunda analogía, que es así como Cristo se humilló, nosotros también debemos ser humildes. Y puse la realidad espiritual del texto. El texto habla que Cristo se humilló, pero no habla de las dimensiones de la humildad de Cristo. Entonces ahí tomé tiempo para explicar la historia del lavamiento de los pies, donde Cristo, siendo el Señor, se pone de rodillas y le lava los pies a sus discípulos. Y el Señor no, dice, nadie es mayor que su Señor. O sea, si el Señor lo hizo, ¿por qué nosotros no vamos a querer hacer esta clase de cosas? Si el Señor estuvo dispuesto a doblar sus rodillas y a limpiar los pies sucios de sus discípulos, siendo el Hijo de Dios, ¿cómo nosotros no vamos a estar dispuestos a lo mejor a agarrar el trapeador? Entonces, o hacer cosas que no estamos delante de los reflectores, pero que pues son propias de alguien que sirve, que desea servir. Entonces, uno tiene que servir eh, aunque nos ponga en situaciones desagradables, como por ejemplo el lavamiento de los pies. Uno tiene que tener humildad para servir. Servir aunque no nos vean. A veces uno quiere estar ahí para que nos vean. A veces uno quiere tomar el lugar para que nos vean, predicar para que nos vean, tocar la guitarra para que nos vean y nosotros ser admirados por la gente. Y el servicio no es para que nos vean o nos admiren y nos digan, ah, qué bonitas palabras, sino para realmente darle algo a la gente. Entonces, ahí, bueno, no necesariamente cumplir la regla de explicar la realidad espiritual, pero tiene que ver con lo que implica la humildad. Entonces, si nosotros hacemos las cosas para que nos vean, entonces realmente no hay humildad de fondo, al contrario, hay un orgullo o hay un ego que necesita ser alimentado. Entonces, eso para mí es parte de esta explicación de la realidad espiritual. Y por ahí hablé de que al Señor le irritan los títulos de nobleza. A veces nosotros buscamos mucho que nos llamen por nuestro título, que nos digan licenciado, ingeniero, presbítero, etcétera. Entonces, yo ahí pisé callos y dije, al Señor no le importa qué rango, qué somos, si somos maestros de instituto, si somos directores o si somos lo que sea. Dice, yo hablé de que lo que realmente le importa al Señor pues son los corazones. Entonces, uno tiene que dejar de lado esa clase de títulos para servir al Señor con humildad. A mí llámenme hermano. Entonces, hablé de eso como parte de la explicación del segundo punto. Así como Cristo se humilló, pues nosotros tenemos que servir con humildad. Ahora, la conclusión fue, sirvamos al Señor y a nuestros hermanos con humildad, porque esa es la única manera digna de servir. Por ahí, en la conclusión, vieron que hay otra frase que se dice, para mí esta fue la frase como el punchline, lo fuerte. No hay otra forma digna de servir. O sea, si no servimos con humildad, no estamos sirviendo con dignidad. Hasta rimó. Deberíamos ponerla ahí. Al rato la voy a publicar en redes. Salió sin querer queriendo. Y bueno, ya resumí. ¿Se acuerdan que vimos en la conclusión que se podían hacer muchas cosas? Entre ellas resumir los puntos. Hablé de esto y de esto. Bueno, aquí lo digo. En resumen, Cristo no pensaba en lo suyo, sino que pensaba en darnos a nosotros salvación. Aplicación. Sirvamos a Dios aunque no nos vean, aunque no nos reconozcan los hombres,
aunque implique sacrificio y dolor, porque es el ejemplo que que nos puso nuestro maestro. Y nosotros no somos superiores a nuestro maestro. Ese fue el sermón analógico que yo elaboré a partir de Filipenses 2, del 3 al 8. Si se fijan, si no fuera por las palabras extrañas que utilicé, prácticamente seguía al pie de la letra las reglas que les estoy mostrando. Entonces, ustedes pueden elaborar un sermón de este estilo, siguiendo las mismas pautas. Del sermón analógico, hermanos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Ese sermón está en Classroom, ¿verdad, maestro? ¿Cómo que claro? Amén. Pues yo espero que sí. No, perdón, que sí está en Classroom para tenerlo como ejemplo. Lo subió por ahí, ¿verdad? Ah, sí, está en Classroom. Sí, en Classroom. Sí, sí, sí. Ahí los pueden ver. Las variantes que vamos a ver las pueden observar ahí. Gracias. Claro. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, hermanos? Les agradezco bastante porque se ve que están tomando nota, están haciendo apuntes. Yo espero que le saquen provecho a todos a esta forma de predicar porque realmente facilita mucho la vida de uno y creo que puede bendecir mucho la vida de las personas. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O pasamos al siguiente modelo de predicación? El siguiente está bien. Siguiente, más. Quiero más. Amén.